Hola, mi nombre es Milangela Rieche y yo les voy a hablar un poco sobre las tendencias modernas contemporáneas del pensamiento epistemológico. Para empezar, vamos a saber qué es la epistemología. Esta es la que se encarga de estudiar la naturaleza y la validez del conocimiento. Es también conocida como la teoría del conocimiento, aunque en las últimas décadas también fue llamada como la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se encarga de investigar el conocimiento científico y la práctica científica. Además, ésta se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas o no observables y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proporciones básicas que permiten construir la ciencia. Hoy en día, la filosofía ha perdido parte del conocimiento a medida de que la ciencia se ha desarrollado en numerosas especialidades. Sin embargo, siempre queda y quedará un margen para especular y razonar sobre el sentido de la vida y del universo, en ese margen en que el pensador filosófico seguirá vigente. Su objeto es tan antiguo y se halla tan extendido como la ciencia misma. Algunos científicos han mostrado un vivo interés por la filosofía de la ciencia, y unos pocos, como Galileo, Isaac Newton y Albert Einstein, han hecho importantes contribuciones, mientras que otros filósofos se han conformado con dejar la filosofía de la ciencia y han preferido seguir haciendo ciencia en vez de dedicar más tiempo a considerar en términos generales cómo se hace la ciencia. El problema del método. Se dice que las discusiones filosóficas tienen pocas o ninguna consecuencias prácticas. Las teorías filosóficas no aspiran a resolver inmediatamente ningún problema práctico ni problemas científicos. Ambos reposan sobre una comprensión de sus objetos. Una de las grandes lecciones de la discusión epistemológica del siglo XX es esta. Sin embargo, existen muchas maneras de explicarlo. Pero siendo rigurosos dentro del contexto de la antropología como ciencia, diremos que explicar de manera concreta y razonar con características muy específicas, donde el concepto de la ley general es de extrema importancia. Y surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características de la explicación científica? La filosofía analítica está centrada en el análisis del lenguaje o un planteamiento comunicacional que se encuentra a nivel de sus presuposiciones. Uno de los supuestos implícitos de toda teoría es una observación de tercer grado, esto es, no el nivel de los cuerpos de doctrina o conjuntos de proposiciones de un saber empírico o de un saber teórico científico. En observación de segundo grado, sino en el nivel metateórico o de observación de tercer grado sobre la observación empírica, que es donde se estructuran los métodos o teorías. La modernidad. La modernidad es originaria de una época envejecida en el transcurso de la historia. La modernidad puede entenderse como un plexo de valores que se organiza a partir del Renacimiento entre los siglos XIII y XV y se esfuerza con la Ilustración. Entre estos valores se afianzó la racionalidad y la libertad con base en la ciencia y en la técnica construida por el ser humano. Como causas de este fenómeno se menciona a las revoluciones francesas. La división de la modernidad entre racionalistas y empiristas ha sido una manifestación más de los reduccionismos filosóficos. La segunda fase. Todo el siglo XIX en la época revolucionaria donde se plasma definitivamente a partir del discurso ilustrado que viene del siglo XVIII. La idea de la modernidad se destaca en las ideas de ciencia, progreso y razón, donde el ser humano es el centro del mundo y pasa a ser sujeto base de todo conocimiento. La tercera fase fue en el siglo XX. Esta se expande los procesos de modernización en todo el mundo, generando una conciencia universal de la modernidad. La posmodernidad. La posmodernidad surge a partir del momento en que la humanidad empezó a tener conciencia de que ya no era válido el proyecto moderno. Esta se basa en el desencanto. En la posmodernidad, a diferencia de la modernidad,
no hay prejuicio en aceptar explicaciones por más irracionales que sean. Además, en un retorno de lo irracional, también retorna Dios. El Dios del individuo posmoderno no puede ser demasiado exigente, puesto que el individuo posmoderno obedece a las lógicas múltiples. Su postura religiosa también las tiene. Estructura su mundo metafísico tomando ideas judaístas, cristianas, hindúes y añadiendo quizás una pizca de marxismo o paganismo. En la posmodernidad ha habido dos corrientes que se centran en dos posibilidades que nos legó el filósofo Coinsper, la fenología y la neumonología. La crisis epistémica en el siglo XX considera que el gran desafío de las ciencias sociales consiste en aprender a nombrar la totalidad, sin caer en el esencialismo y el universalismo de los metareletatos. La tarea de una teoría crítica de la sociedad es entonces las visibles de los nuevos mecanismos de producción colonial de las diferencias en tiempos de globalización. Es obligación de todo científico ir más allá de los horizontes, ampliar su percepción e información de los diversos campos de estudio, tanto de ciencias duras como de humanas. Es labor de los comunicólogos renovar conceptos, formas, elaborar nuevas teorías y enlazar todo aquello que pueda ofrecer una perspectiva y un cambio que se acomode a los nuevos paradigmas científicos y genere un futuro en ciencia que nos quepamos todos. Esto fue todo, muchas gracias.